Jesús. Muy buenas tardes. Quiero darles una muy cordial bienvenida a todas y todos aquí presentes y también a los que nos siguen por YouTube. Y bueno, otro domingo más. Hace 2 semanas que celebramos el culto de resurrección ahí en Los Cancajos, que era muy bonito. Y eso está válido hasta toda la eternidad, que Jesús ha resucitado. Eso es un hecho histórico y podemos vivir en esa realidad para el resto de nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Voy a empezar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este domingo. Gracias que podemos reunirnos aquí. Gracias que tú nos trajiste aquí en este lugar para adorarte, para celebrarte a ti, para aprender de ti, Señor. Gracias que tú nos hablas. Gracias que tú nos enseñas el camino. Gracias, Señor. Bendícenos en este tiempo que pasamos aquí juntos. Amén. Ahora tenemos una lectura en el Salmo 96 y dice así: Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Amén. Pues entonces vamos a tener ahora un tiempo de alabanza. Antes de comenzar el tiempo de alabanza, también quería leer un salmo. Es el Salmo 135 y dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alabad el nombre del Señor, siervos del Señor, alabadlo. Vosotros que permanecéis en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro, alabad al Señor, porque el Señor es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque eso es agradable. El Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Algo de valor.
a tener una lectura ahora en el Salmo 67. Yo empiezo a leer. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Al músico principal, Salmo de David. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Naftali. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Tenemos ahora la predicación que va a traer Josué, y el título es: Den gracias a Dios las naciones. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días fue esta mañana en Tijarafe. Ahora buenas tardes aquí en Los Llanos. ¿Les parece si empezamos orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor? Sí, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese tesoro tan magnífico que nos entregaste, Señor. Gracias porque te revelaste a nosotros por medio de ella, porque te revelas cada día, que lo abrimos cada día, que la leemos a través de ella de una forma nueva y maravillosa, Señor. Gracias que la tenemos, gracias que tenemos acceso fácil, sencillo y cómodo a ella. Y Señor, perdónanos por tantas veces que podemos leerla y no lo hacemos, tantas veces que necesitamos leerla y no lo hacemos, Señor. Y en esta tarde, haz que tu palabra entre en los corazones de cada una de las personas que estamos aquí para oírla, incluido yo. Que tú hagas que cada corazón que hay aquí salga distinto a como entró, cambiado, transformado, retado, Señor, por el desafío constante que es tu palabra, que nos pone frente a un espejo, y nos pone frente a un espejo que es tu Hijo Jesucristo, al que tenemos que imitar, al que tenemos que seguir y al que nos tenemos que intentar parecer cada día, Padre. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pongo esta predicación en tus manos. Sé tú el que hable a través de mí, que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en este lugar y también en las casas para todos los que lo están escuchando en YouTube, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable y el que predique en esta tarde, y no yo, este humilde siervo tuyo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Como ven, no voy a hablar de Efesios. Estamos con la serie de Efesios, pero a mí me gusta de vez en cuando tengo una serie larga, intercalarla con algún salmo, algún texto de proverbios, salmos, algún texto de sabiduría o de poesía. Y me pareció oportuno predicar sobre este salmo porque en la última predicación que hice de Efesios 4, ¿se acuerdan que le dije que hay un versículo en Efesios 4 que es una citación literal del Salmo 68? Y dije, pues sería interesante predicar del Salmo 68. Pero preparando la predicación al final dije, creo que voy a predicar del Salmo 67, que es el anterior, que tiene que ver con el 68. Voy a predicar del Salmo 67 y voy a dar unas pequeñas pinceladas del 68. Este Salmo 67 que acabamos de leer es uno de los salmos
proféticos más breves que tenemos. Son solo 7 versículos, son solo 7 estrofas de un poema. Y los números en la Biblia son importantes, tienen un significado. El número 7, seguramente lo han escuchado muchas veces, para mucha gente le significa la perfección. Y creo que no significa tanto el número de la perfección, sino el número de algo completo. El 7 en la cultura hebrea, en la cultura judía, significa completo, algo completo. Cuando algo está completo, implica perfección también en cierto modo. Y este salmo, que tiene 7 versículos, revela, creo, el deseo y el propósito final y definitivo de Dios para esta tierra y para su iglesia. Estamos haciendo una serie de predicaciones sobre Efesios que hablan sobre la misión de Dios para la iglesia aquí en la tierra. Y este Salmo 67 es en realidad un gran salmo del reino de Dios. Está trayendo un poco las directrices de lo que tiene que ser o lo que va a ser el reino de Dios cuando el Señor vuelva. Es un salmo profético en ese sentido. Algunos expositores bíblicos o comentaristas lo han calificado como un salmo misionero. También me pareció oportuno por eso, porque estamos hablando estos días de misiones. Y luego estos comentaristas proceden a dar una interpretación a la iglesia convirtiendo al mundo en Cristo. Creen que este salmo habla de eso, de la iglesia convirtiendo al mundo a Cristo. Y en realidad este no es un salmo exactamente misionero, es un salmo profético. La iglesia no está presente en él, no como tal, porque la iglesia todavía no había sido instituida como tal, como la conocemos ahora. Está hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. No vemos a la iglesia en los salmos excepto como una figura retórica o como un símbolo. Y estamos considerando aquí, lo que está considerando aquí este salmo es el reino milenial, el reino milenario, el reino que vendrá a instaurar Jesús cuando vuelva en su segunda venida, en el que vemos a un mundo, como hemos leído en estos 7 versículos, un mundo convertido, un mundo renovado, un mundo en el que ya no habrá pecado, en el que ya no habrá maldad, en el cual Dios nos bendecirá y donde todos los confines de la tierra le temerán. Y cuando digo temerán, no me refiero a un temor de miedo, me refiero a un temor de adoración, de respeto, de poner a Dios en su sitio, de poner a Dios en el lugar donde le corresponde, donde merece estar, algo tan alejado de lo que estamos viviendo ahora en el mundo. Y la maldición del pecado será removida, dice este salmo. Y entonces podremos, como dice el primer versículo del salmo, cantar canciones de alabanza, de verdad, de una forma sublime, de una forma que nunca antes habíamos hecho. Si la alabanza de hoy la han disfrutado, imagínense cómo disfrutaremos la alabanza en ese reino cuando Jesús venga y quite todo el pecado del mundo. Existe una diferencia entre la interpretación y la aplicación de la Biblia. Ahora vamos a ir el fin de semana que viene a un retiro de predicación y una de las cosas que vamos a ver es eso, hay diferencias entre interpretar y aplicar un texto bíblico. Necesitamos recordar una de las reglas para entender este salmo más sencillas de la comprensión de la Biblia. Toda escritura es para nosotros, ¿vale? Toda escritura es para nosotros, pero no toda la escritura está dirigida a nosotros. En según qué dispensación, en según qué momento está dirigida a un pueblo, a una nación o a un determinado grupo de personas. Pero toda la escritura es para nosotros, es útil para nosotros y debe ser utilizada para nuestra formación. Este salmo es para nosotros, pero no está dirigido a nosotros. Y nos ofrece la perspectiva de las misiones. Y ahora, alguien quizás diga, ¿cómo puedes poner las misiones en un salmo que mira más allá de la iglesia? Bueno, existe un principio en hermenéutica, que es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia, y que destaca que es necesario distinguir entre la interpretación y la aplicación. Como digo, la interpretación es algo definitivo. La interpretación es algo que es definitivo, es como un molde, es algo básico. Es decir, que la escritura significa una sola cosa. Eso es lo que significa. No significa todo lo imaginable que uno quiere que signifique. Pero existe también una aplicación. Y esa aplicación puede ser flexible, aunque debe descansar siempre en la interpretación acertada, bíblica, de la sana doctrina. Y ahora podemos ilustrar con eso una explicación sencilla. Voy a intentar explicarlo con una metáfora. Imagínense un diamante. Un diamante, para que tenga verdadero valor, primeramente debe ser cortado y engastado en una montura, ¿verdad? En un anillo, o en un collar, o en una montura. Luego puede ser lucido en cualquier dedo, o en cualquier cuello, o en cualquier persona que lo quiera lucir. Si ustedes visitan el Museo Smithsonian en Washington, en Estados Unidos,
Entre otras cosas, podrá haber un diamante que se llama Hope, significa esperanza en inglés. Es uno de los diamantes más famosos del mundo. Y es interesante observar que las personas pasan por donde se exhibe ese diamante y todos miran al diamante y se olvidan de lo demás. Es tan deslumbrante, es tan increíble, que como que se hipnotizan por la belleza de ese diamante. Pues bien, ese diamante Hope no puede ser usado en ningún dedo, por lo cual en ese sentido no tiene ningún valor precioso o práctico. Ahí está siendo exhibido como un gran diamante y nada más. Para ser útil, para ser aplicado, debe ser colocado en la montura apropiada. Y de la misma manera, la escritura debe ser colocada en el escenario adecuado, en el contexto apropiado, que es la interpretación. Y después no tendrá valor a no ser que sea usado adornando una mano, aplicándose. Y así también la escritura debe ser aplicada a la experiencia. Tenía un profesor que decía que toda predicación que no te lleva a una aplicación práctica no tiene demasiada utilidad. Es retórica, es simplemente filosofía, es darle vueltas a un argumento, por muy inteligente que sea, por muy válido que sea, por muy doctrina sana que sea. Si no te lleva a tomar una decisión en la vida, si no te lleva a aplicar algo de esa escritura a tu vida práctica, no tiene demasiado sentido, por no decir ninguno. Eso es a lo que estoy intentando llegar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús habló a las 7 iglesias de Asia. ¿Se acuerdan? Las 7 iglesias, los 7 mensajes de los primeros capítulos de Apocalipsis. Su mensaje tenía una interpretación local y una aplicación local. Y concluyó su mensaje, como vemos en Apocalipsis 3:13, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hay una aplicación para nosotros en cada uno de esos 7 mensajes de Apocalipsis para las iglesias. Debemos enfatizar entonces que este Salmo 67 no es un salmo misionero, pero sin embargo hay grandes principios aquí que se relacionan con el programa misionero y con el plan misionero de Dios para ustedes, para mí y para toda la Iglesia Universal. Vamos a resumir algunos aspectos interesantes de este salmo. Dijimos que había 7 estrofas, 7 versículos. Cada versículo lo consideramos una estrofa. La expresión nos bendiga es mencionada 3 veces. Te alaben es mencionado 4 veces. Y también hay 3 personas o grupos mencionados aquí. El primero de esos grupos hace mención de Dios unas 15 veces en este salmo. El segundo es el nosotros. Nosotros aquí es la nación de Israel. Y se menciona 6 veces. Y la tercera cosa que llama la atención es que y las naciones o los pueblos son mencionados 9 veces. Y eso quiere decir extranjeros, gentiles, diferentes pueblos y razas en los cuales entramos tú y yo. A no ser que haya aquí algún judío que lo desconozco. Pero todos los que no somos judíos entramos de nacimiento, de raza, de etnia, entiéndanme. Entramos ahí, en las naciones, ustedes y yo. Notemos ahora cómo comienza este salmo. Y ya nos metemos después de esta introducción, al texto en sí. El primer versículo de Salmo 67 dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Este versículo, aunque no lo parezca, aunque no les suene de nada, es una referencia a la Trinidad. Es una referencia a la gran bendición triple que Dios dio a la nación de Israel cuando les preparó para la marcha en el desierto. La bendición se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en los versículos 24 y 26. Números 6, 24 y 26. Si luego lo quieren, lo pueden buscar, pero yo lo voy a leer. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. Y allí se refiere a Dios el Padre. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ese es el Mesías. Ahí está refiriéndose al Mesías, el rostro de Dios. ¿Cuál es el rostro de Dios? Cuando Dios se encarnó en forma de nuestro Señor Jesucristo y vino a la tierra. Entonces los hombres que tuvieron y las mujeres que tuvieron el privilegio de conocerle vieron el rostro de Dios. Ese Jesús es Cristo, es nuestro Salvador. Y luego en el versículo 26 dice: el Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. ¿No les suena esto? Esta es la obra del Espíritu Santo. Que una vez que el Señor ascendió y se fue al cielo, a la diestra del Padre, nos mandó al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para darnos paz y para permitirnos hacer su obra aquí en la tierra.
Como hemos observado antes, algunos de los maestros de Israel se refieren al rostro de Dios como el Mesías. Y este es el Mesías, Jesús el Cristo, el Hijo, nuestro Salvador. Así es que aquí tenemos la triple bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La conclusión de esta bendición se encuentra en el versículo 27 de número 6 y dice así: y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La bendición de Aarón será cumplida en el milenio. Volviendo ahora al Salmo 67, ¿podemos leer el versículo 2, Liz? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Tenemos que decir que no habrá ninguna bendición para el mundo hasta que Israel se encuentre de regreso en su tierra. Y no nos referimos a la forma en la que ya lo ha hecho en el 1948, eso no es el regreso de verdad de Israel a su tierra. No nos referimos a la forma en que están allí en la actualidad, sino a aquel día en que el Señor les pondrá de nuevo en su tierra y Él vendrá de forma victoriosa para derrotar el mal de este mundo para siempre. Cuando esto suceda, entonces ellos podrán hacer lo que Isaías dijo en su libro, en el capítulo 49, versículo del 13 al 16. Isaías 49, del 13 al 16, si lo quieren apuntar. Y dice así: cantad cielos, alabanzas, y alégrate tierra, montes, porrumpid en alabanzas, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión ha dicho: me dejó el Señor me olvidó de mí, se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿No ven también aquí una figura mesiánica? En las palmas de mis manos te tengo esculpido. Esta mañana en Tijarafe prediqué sobre el Salmo 22. No hay salmo, creo yo, más mesiánico que el Salmo 22, que habla de la cruz de Cristo de una forma poderosísima. También habla de una referencia de las manos de Jesús. Aquí nos está hablando también de nuestro Señor Jesús y de cómo nos lleva esculpidos en las heridas que tiene en sus manos de cuando lo clavaron en la cruz del Calvario. Y nosotros ahora vamos a notar lo que dice en los versículos 3 y 4 de este Salmo 67. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y aquí tenemos esa maravillosa promesa de Dios a Abraham, que dio Dios a Abraham, que encontramos en Génesis 12, del 1 al 3, y que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En su primera venida, el Señor Jesús expresó con claridad la salvación que Él traía venía primeramente a los judíos. Pero ¿qué pasa? Que los judíos a los que se la presentó no la aceptaron, por lo menos no todos, por lo menos no como nación. Unos pocos, manada pequeña, unos pocos discípulos sí la aceptaron. Pero el pueblo judío como nación no la aceptó, le rechazó, como nos explica Pablo en muchas de sus cartas. Pero en su segunda venida, su pueblo sí que le verá. Y sí que le aceptará, le habrá aceptado previamente. Habrá habido un remanente judío que creerá en el Mesías Jesús. Serán judíos mesiánicos y habrá un avivamiento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La tierra será convertida. Creemos que el mayor periodo de salvación transcurrirá en el futuro. Y no será posible que este pasaje se cumpla durante esta época, hasta que el milenio tenga lugar. Por ello, en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 19, leemos lo siguiente. Isaías 66, versículo 19, leemos: pondré entre ellos señal y enviaré de los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y Hayán, a las costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Isaías no estaba hablando de su época. Isaías no estaba hablando ni siquiera de unos siglos después a su época. Isaías estaba antecediendo el milenio, estaba antecediendo el tiempo en el que Jesús vendrá y a toda la tierra lo verá y toda la tierra se rendirá a Él. Y eso ya se está adelantando con la iglesia de Cristo.
Ya su palabra se ha predicado allá, incluso como dice aquí, en las costas lejanas en las que nunca habían oído de mí ni han visto mi gloria. Mucha gente ha creído en Jesús sin verle. Eso es maravilloso. Eso es una bendición, como dice la palabra. Los discípulos lo vieron, pero más bendecido es el que cree en Jesús sin haberle visto. Y seguimos leyendo este salmo misionero, este salmo profético, en el versículo 5. Y dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vuelve a repetir esta frase. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? ¿Creen que el propósito es que logremos que Israel regrese a su tierra? No, para nada. Más bien es que prediquemos su buena noticia a todo aquel que no la conoce o todavía no la acepta. Dar gloria a nuestro Señor mostrando quién es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Dando a conocer a los que no lo conocen lo que nosotros ya sabemos, lo que nos ha sido revelado y la bendición que disfrutamos siendo hijos de Dios. No podemos guardárnoslo, como hemos cantado, no nos podemos callar. Tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que transmitir esta verdad a los que no la conocen. Y así pueda Cristo volver al mundo a por su iglesia y que sea lo más grande posible, que se salven todos los que puedan, los más que puedan. Es urgente, es necesario, pero sobre todo es urgente. El volver su pueblo a Israel de su ceguera y que lo reconozcan como el auténtico Mesías está no en nuestra mano, sino en las manos de nuestro Señor Jesús. La Escritura nos habla muy claramente de eso. El apóstol Pablo en la epístola de Romanos, capítulo 11, versículo 25, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a causa de vosotros en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la iglesia de Cristo se complete, hasta que entre la plenitud de los gentiles. En ese momento será el momento en que el Señor Jesús traerá al remanente de su pueblo al conocimiento del verdadero Mesías. Seguimos leyendo los últimos 2 versículos de este Salmo 67, 6 y 7. Y dice así, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y es que, como dije antes, la maldición del pecado en este mundo será removida en la tierra en ese momento, cuando Jesús vuelva. Quisiera hacer aquí un comentario, porque creo que es importante. Supongamos que algún día alguien le pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de las misiones? ¿Cuál es el objetivo principal de las misiones? Alguien podría responder, bien, el propósito de las misiones es salvar almas. ¿Vale? Bien. Y mi respuesta a esa afirmación sería que está bien, pero que ese no es el propósito principal de las misiones. Alguien más también podría decir que deberíamos predicar el Evangelio a todos para obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que hemos recibido. Y la de predicar el Evangelio por todas partes, difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y digo, bueno, sí, es cierto. Pero ese no es el propósito principal de las misiones, aunque se aproxima a la verdad. Si volvemos a leer los versículos 5 y 7, dicen, te alaben Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben. Y el 7 dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el propósito principal de las misiones, como dice el maestro John Piper, no es otro que el de glorificar a Dios. Esto lo descubrí en un libro de John Piper que está aquí en la biblioteca, que es Alegres en las Naciones, que lo recomiendo totalmente, que habla sobre la misión y sobre la evangelización. Yo tenía ese concepto en mi cabeza, que el propósito de la misión era salvar almas, que tenía que predicar para salvar almas, para llevarlas a los pies de Cristo. Y sí, es muy bonito y es verdad. Pero no, el propósito principal de evangelizar es dar gloria a Cristo, mostrar la gloria de Cristo a los demás. Y la gloria de Cristo hará el resto. Y hará la obra que Él tenga que hacer, con quien Él crea que tenga que hacerla. Para que nuestro Dios sea glorificado. Tenemos que preguntarnos si como iglesia hemos perdido ese objetivo en la actualidad. ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? El propósito principal del ser humano es la de glorificar a Dios en cada cosa que haga y disfrutar de Él en todo momento. Gozar de la relación que tenemos con Dios en cada
momento. Eso solo lo podemos hacer con una relación íntima con nuestro Señor Jesús, por medio de la lectura de la palabra, la oración y la evangelización. Y predicar, evangelizar, transmitir a los demás lo que somos, con libertad, con alegría y con gozo. Empezamos con el Salmo 68. Y aquí tenemos, en este Salmo 68 es un salmo diferente, es una canción de liberación que desemboca en el reino. Y el tema es liberación y victoria. Mientras que en el Salmo 67 vimos ese reino milenial que viene, aquí vemos al rey en su gloria y en su fuerza. Vamos a leer algunos de los versículos y dar unas pequeñas pinceladas de este Salmo 68. Leemos el versículo 1 y dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Esa es una referencia también al libro de Números. Están muy ligados estos dos salmos, 67 y 68. Y es otra referencia clara al libro de Números, capítulo 10, versículo 35. Y vamos a ver lo que dice. Cada día cuando Israel estaba listo para emprender la marcha en el desierto, imagínense, libro de Números, tenemos que ponernos en contexto. Están en el desierto, están en medio del Éxodo, y cada vez que el pueblo de Dios estaba listo para emprender la marcha, Moisés decía: levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y esa era la forma del pueblo de Dios de comenzar la marcha diaria. No deja de ser curioso que usara esta fórmula para empezar el día, para empezar la marcha. El salmo anterior era una canción, y esta es otra canción, pero de triunfo y de gloria. Y en el versículo 4 podemos leer lo siguiente: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cómo empiezas tu día por las mañanas? Algunos empezarán yendo al baño, aseándose, lavándose la cara, los dientes, desayunando, viendo algún vídeo de YouTube. Cada uno tiene sus rutinas. Pero el pueblo de Dios iniciaba su día clamando a Dios, pidiéndole que se levantase delante de ellos y esparciera a sus enemigos de su camino, que le despejara el camino para empezar la marcha diaria. Y cantaban a Dios, cantaban salmos a su nombre, exaltaban al que cabalga sobre los cielos, al que va delante de ellos, a Jehová. Alegraos delante de él. ¿Qué mejor forma de empezar tu mañana alegrándote de que tienes a ese Dios poderoso a tu lado, a que tienes a ese Dios poderoso protegiéndote, a que tienes a ese Dios poderoso guiándote? Eso te dará la garantía y la seguridad de que todo no es que te vaya bien, es que te va a ir según la voluntad de Dios, que es mucho mejor de que te vaya bien, porque tu Dios va delante de ti. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas bendiciones desperdiciamos por nuestra necedad? Porque nos encanta vivir a nuestra manera, por nuestras propias fuerzas. Nuevamente podemos apreciar aquí que el propósito del ser humano tiene que ser reconocer la gloria de Dios y la orientación de Él en nuestra historia, en nuestras historias, sean historias pequeñas, sean historias grandes, sean historias cotidianas, sean historias rocambolescas, con unos dramas tremendos. Dios está a nuestro lado, tiene que ir delante de nosotros, porque si no, nada va a funcionar. O aunque funcione, nada tendrá propósito verdadero, propósito auténtico. Los seres humanos muchas veces no lo hacemos y desaprovechamos nuestros días aquí en la tierra. Los desaprovechamos porque todo tiempo que no lo pasamos con Dios, y me refiero a cualquier cosa, al instituto, a la universidad, al tiempo de familia, a lo que sea, todo tiempo que pasamos que no incluimos a Dios en ese tiempo es tiempo perdido, es tiempo desaprovechado. Veamos lo que dice también el versículo 13. Saltamos al versículo 13 de este Salmo 68. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Este ya es un poco más peculiar, este versículo. Nuevamente, vemos una palabra curiosa, la palabra tiestos. Y la palabra para tiestos en hebreo bíblico debería traducirse quizás como rediles. ¿Saben lo que es un redil, verdad? Un redil de ovejas, un redil de rebaño. Y las palabras hebreas tienen muchos significados y muchas veces tienen significados ambiguos.
¿vale? Puede significar una cosa u otra y tiene que ser interpretado según el contexto y según de lo que está hablando el autor. Creo que aquí se refiere más a rediles, que es donde los pastores reúnen al ganado para resguardarlo de la intemperie. La jueza Débora usa la misma palabra hebrea en su canción profética, en Jueces 5:16, celebrando la victoria en la batalla, cuando dice: ¿por qué se quedaron entre los rediles oyendo los balidos de los rebaños? Ella dijo estas palabras refiriéndose a los de la tribu de Rubén, porque ellos no salieron a la batalla, se quedaron atrás en la retaguardia. En ambos pasajes la palabra se usó para describir una condición de indiferencia, de inactividad, de egoísmo, de pasividad. Y en este salmo parece tener ese mismo significado, que los israelitas permanecían indecisos, inactivos, pasivos. Y dice aquí: seréis como alas de paloma. La paloma era un ave para el sacrificio y una figura de Cristo. Yo me pregunto varias cosas. Como iglesia, ¿se podría decir eso de nosotros? Dios quiera que no. Que no digan nunca eso de nosotros, que somos una iglesia pasiva, que nos quedamos en el redil. Tenemos que estar en el redil, pero salir cuando el Señor nos llama a la batalla. Y batallar, y estar dispuestos y disponibles para Dios cuando nos lo pida. Porque es la mayor demostración de amor que haremos a alguien que lo entregó todo por nosotros, hasta la última gota de su sangre. Y como digo, también esta paloma también es una figura de Cristo. Creo que también habla de misericordia este versículo. Ellos fueron negligentes, pero aún así el sacrificio de Cristo te puede cubrir. Aunque la iglesia sea negligente en ocasiones, aunque la iglesia sea pasiva en ocasiones, tenemos el maravilloso sacrificio de Cristo que puede cubrir multitud de pecados. En este salmo podría en realidad ser llamado el Salmo de la Ascensión. Y ya que tenemos aquí un versículo citado en Efesios 4:8, que es la razón por la que estoy predicando de estos salmos, leemos este versículo 18, que es el siguiente versículo. Saltamos al 18. Y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Se acuerdan de mi predicación hace 15 días? No pasa nada si no se acuerdan, no les voy a pasar examen. Pero hace 15 días prediqué de Efesios 4 y hablé de que Efesios 4:8 era una cita literal, no tan literal de este versículo. La modificó un poco Pablo intencionalmente para hablar de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de su muerte, hizo dos cosas sobre todo principales. En primer lugar, llevó consigo a todos los creyentes del pasado, de todos los tiempos pasados, que estaban en el paraíso y a quienes Dios había redimido anticipadamente y en ese momento. Cristo murió en la cruz pagando el precio de la redención por ellos, y así los llevó a ellos, a los espíritus de los hombres y mujeres declarados justos y justas y hechos perfectos a la presencia de Dios. Y en segundo lugar, dio dones a los creyentes de la tierra para que en el día de hoy Él lleve a cabo su obra por medio de aquellos a quienes ha entregado esos dones. Y esto es maravilloso. Y esto nos implica a nosotros directamente. Cada creyente, al formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene al menos un don. Perdón. Al menos tienes un don. Te lo aseguro, te lo prometo. Te lo puedo prometer no porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios en su palabra. Dios te ha dado al menos un don. Y yo estoy seguro que más de uno también. Y tienes que ponerlo en práctica. No te lo puedes guardar. Por supuesto, no todos tienen el mismo don. Sería una cosa muy poco práctica. Pero todos tenemos al menos un don que estamos en la obligación de usar para la gloria de Dios. Y este es, pues, un versículo en este Salmo 68 que tiene un gran significado para todos nosotros. Sigamos adelante con los versículos 21 y 22. Perdón. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Y dice el 22, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Estos versículos nos hablan de una gran victoria que tendrá lugar en el futuro. Cuando habla de la testa cabelluda, muchos comentaristas creen que hace una referencia clara al anticristo. Y a pesar de lo que éste intente hacer,
pongamos que no habla del anticristo, pero habla de todo lo que simboliza el pecado, de todo lo que es la Gran Babilonia, de todo lo que es este mundo. Todo lo que el mundo, la Gran Babilonia, intente de hacer para tumbar a la iglesia, para tumbar el reino de Dios, todo va a fracasar. Gracias, Llorana. Todo fracasará. Y Dios reunirá a su pueblo, incluso trayéndolo desde las profundidades del mar. Es una enorme promesa que tenemos en este salmo. Aquí tenemos no solo la restauración de Israel, sino una promesa de fidelidad permanente con su iglesia. Y en el versículo 27 vemos lo siguiente. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. ¿Por qué les leo este versículo? ¿Por qué me paro en este versículo 27? Aquí podemos apreciar que David está hablando acerca de los hijos de Israel. Hay quienes han tratado de identificar a las naciones de la actualidad con las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Tales interpretaciones entran en el terreno de la especulación, por no decir fantasía. Lo que es verdad es que aquí, por ejemplo, cuando se refiere a la tribu de Benjamín, el escritor está refiriéndose literalmente a ella y no debe especularse sobre ello intentando encontrar otro significado. Cuando les hablé de la interpretación, es esto. Hay que interpretar lo que está escrito. Y yo creo que no es casual que David destaque las tribus de Benjamín y luego hable de la de Zabulón y la de Neftalí. ¿Por qué? Porque la de Benjamín es quizás la más pequeña de las tribus y la de Zabulón y Neftalí también son tribus pequeñas. Creo que nos está diciendo aquí que incluso las manadas más pequeñas, incluso las congregaciones más pequeñas, tienen importancia y relevancia en el plan de Dios. Nosotros aquí en la isla de La Palma somos poquitos en referencia a toda la población de la isla. En España somos muy poquitos en referencia a la población de España. Somos manada pequeña como iglesia, pero tenemos una labor importante. El Señor nos va a bendecir y nos va a glorificar si nosotros le damos gloria a Él, si nosotros nos atrevemos a hacer lo que Él tiene planeado para nosotros, si nosotros nos atrevemos a dar un paso adelante, ser valientes, porque va a hacer falta ser valientes de aquí en adelante para dar testimonio de Cristo en este país. Pero tenemos que ser valientes y salir a la batalla, como salieron estas pequeñas tribus, que a lo mejor no estaban preparadas, a lo mejor no se sentían especialmente preparadas, pero sabían que tenían un Dios poderoso detrás y delante de ellos, que iba con ellos a la batalla. Y finalmente, y ya termino, leamos el versículo 35 de este Salmo 38. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La mención de aquella pequeña tribu nos recuerda nuestra propia insignificancia. Y que como aquellos israelitas nosotros tenemos el mismo Dios grande y poderoso que nos proporciona la fuerza que necesitamos para nuestra vida diaria. Hermanos, amigos, visitantes, ¿han establecido alguna vez ustedes ya, por medio del Señor Jesucristo, esa relación con Dios que les permite disfrutar de esa vida espiritual, de esa vitalidad indispensable para vivir esa vida en esta tierra y después de esta vida disfrutar de la vida eterna? Si ya lo has hecho y no la estás disfrutando, tienes que hablar con el Señor y preguntarte a ti por qué no es así y poner remedio a eso que te esté impidiendo vivir esa vida de triunfo y de gloria. No hablo de prosperidad, no hablo de prosperidad económica, no hablo de que las cosas te vayan a ir perfecto y maravilloso. Te hablo de la paz infinita que tienes en el Señor cuando sabes que estás en su camino y en su voluntad, a pesar de los problemas y las dificultades. Si no es así, medita en ello y pregúntale al Señor qué te falta. Si no has dado todavía ese paso, si todavía no has dado ese paso de fe, ¿a qué estás esperando? El tiempo es corto. No sabemos qué va a pasar, ya no mañana, no sabemos qué va a pasar dentro de una hora. No tenemos ni idea de lo que va a pasar en nuestra vida. No sabemos lo que va a pasar en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos no creyentes. Es urgente, es necesario, pero sobre todo es urgente. Toma una decisión en tu vida, hazlo ya, antes de que sea tarde. Deja de desperdiciar tu vida en este mundo y ponla a dar gloria a Cristo, a gloria a Dios. Jesús descendió
a este mundo cuando tomó nuestra naturaleza humana. Jesús ascendió de este mundo cuando salió de él para volver a su gloria. El gran pensamiento de Pablo en Efesios es que el Cristo que ascendió y el Cristo que descendió eran y son la misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Cristo de gloria es el mismo que el Jesús que anduvo por esta tierra. Sigue siendo el mismo, sigue amando a las personas, sigue entregándose cada día por las personas, por el ser humano, sigue buscando al pecador, sigue sanando a los dolientes física y espiritualmente. Sigue consolando a los afligidos, a los deprimidos, sigue siendo el amigo de los marginados, de los abandonados por la sociedad. Y el Cristo ascendido sigue siendo sobre todo el amante de tu alma y el amante de las almas de este mundo. Que el Señor te permita en esta semana disfrutar de la amistad, de la presencia de ese Cristo en tu vida, si ya lo tienes, y si no lo tienes, por favor, no te vayas de aquí sin hablar conmigo, hablar con un diácono y dar un paso de fe para empezar a disfrutar de esa presencia maravillosa en tu vida. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Josué, y sobre todo gracias a nuestro Dios por su palabra, que es un tesoro inmenso que podemos sacar mucho de ello. Y bueno, vamos a tener ahora otra canción que se llama El poder de tu amor. Señor, a rendir mi corazón.
Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tuvimos ahora juntos. Por favor, Señor, llévanos con bien a nuestras casas, protégenos a lo largo de esta semana y ayúdanos a ser valientes y llevarte como nuestro estandarte delante, porque tú nos vas a respaldar, tú lo has prometido, Señor. Gracias que tú estás siempre con nosotros. Amén. Y ahora tenemos una bendición final y pueden ponerse todos de pie y vamos a leerla juntos. Y dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, están todos despedidos y hasta pronto.